Perdido en la mar, 1803. El buen navío Obra Dinn. Armado en 1796. Londres, 800 toneladas, 5,5 metros de calado. Capitán Robert Whittle. Tripulación de 51 hombres. Último viaje a Oriente. Jamás llegó a destino. Contacte con la Compañía Oriental de las Indias en Londres para solicitar o aportar información. La Honorable Compañía de las Indias Orientales. Atentamente, Inspector Jefe, Seguros y Reclamaciones, Oficina de Londres. El Obra Dinn ha regresado. Persónese de inmediato en Falmouth para elaborar un informe completo. Company man woke me up. Said you'd need ferry to the Obra Dinn. Not many eager for that job. Seems a bit late if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. Return of the Obra Dinn es un videojuego creado por Lucas Pope. Quizá no reconozcáis su nombre, pero sí reconoceréis su obra más conocida, Papers, Please. Otra obra maestra de su época que ha sido capaz de inspirar un montón de juegos de su estilo. 6 años después de desarrollar Papers, Please, en 2019 crearía Return of the Obra Dinn, un juego que descubrí precisamente gracias a un vídeo hablando de las otras obras de Lucas Pope. Pero antes de entrar en el tema principal, os voy a comentar un poco la intro del Obra Dinn. Al llegar al barco, lo único que tienes contigo es una caja. Al abrirla, lo primero que ves es un libro sin portada. Cuando abres el libro, encuentras la ominosa portada, El regreso del Obra Dinn, catálogo de aventura y tragedia. Si continúas a la siguiente página, podrás encontrar un prefacio escrito por el emisor de la caja que ahora se encuentra entre tus manos. Confío en que vuesa merced se encuentre a bordo del Obra Dinn. Esperaba que llegara este día. Mi solo afán es relatar la extraña historia del barco en las páginas de este libro. Por desgracia, mi maltrecha salud apenas me ha permitido desarrollar el esquema básico que encontrará a continuación. Vuesa presencia en el Obra Dinn es crítica. En vuestras manos queda hallar su sino y completar este libro. Las primeras páginas le desconcertarán, pero todo cobrará sentido a su momento. Use el reloj de bolsillo para determinar la identidad y sino de cada una de las personas a bordo del barco. Complete correctamente cada capítulo y devuelva el libro por correo certificado a la Oficina de Asuntos Franceses de Marruecos. Pese a que poseo los detalles del capítulo en negociaciones, he preferido no revelárselos de momento. Henry Evans. En las siguientes páginas te encontrarás el índice seguido de otros contenidos como un esquema del barco, la lista de todos los que se encuentran a bordo cuando el barco zarpó, un mapa de la ruta que siguió y 2 ilustraciones que contienen imágenes de todos los tripulantes del barco. Si sigues hojeando el libro, encontrarás que está completamente vacío salvo por un glosario y en la última página un extraño rectángulo con una calavera en el medio. Aparte del mencionado libro, te encuentras también dentro de la caja un reloj de bolsillo con la misma calavera impresa en su tapa. Sin tener mucho más que hacer, te adentras en el barco. Todo él, menos la cubierta, está cerrado, y lo único que encuentras en la cubierta es un cadáver justo enfrente de la puerta del capitán. Cuando te acercas al cadáver, el reloj empieza a vibrar, y cuando interactúas con él, ocurre esto. Captain! Open the door! Kick it in. Ah! Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take exactly what I give you! Sin que tú lo sepas todavía, el juego ya te ha enseñado sus cartas. Estás presenciando el último instante de vida de un hombre y todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Al terminar este viaje, escuchas cómo se abre esa puerta que veías en la distancia. Se abre el libro y se inscribe en él todo lo que acabas de presenciar. La posición del cadáver en el barco, las personas que estaban presentes, la transcripción de lo que se ha dicho y por último 2 preguntas. ¿De quién se trata y cómo murió? Para este punto el juego te ha enseñado todo lo que quiere que sepas. Te ha enseñado toda la información que te va a dar, te ha dado las fotografías, te ha dado los esquemas, te ha dado el glosario
y te ha enseñado su mecánica principal, a entrarte en el último instante de vida de cualquier persona que estuvo a bordo del barco. Pero ahora, antes de entrar en el tema principal del vídeo, me encantaría contaros la historia del Obra Dinn, porque me parece una historia extremadamente interesante y hacer un vídeo del Obra Dinn sin hablar un poco de su historia me parece que no es un vídeo bien hecho. A partir de este punto, todo aquel que no haya jugado el juego y no quiera spoilers, o que sí lo haya jugado y no le interese la historia, que salte a este minuto para ver el tema principal del vídeo. El resto, los que sí queréis escuchar la historia... La historia del Obra Dinn estuvo marcada incluso antes de zarpar. En el momento de colocar la carga en las bodegas del barco, un cabo se suelta, matando en el proceso a un marinero y un polizón que se encontraba en el interior de un barril. Tiempo después, ya en las costas de Portugal, el barco sufrirá otras 2 bajas. 2 marineros indios que caen fruto de una enfermedad pulmonar. Debido a una caja traída por un aristócrata de Formosa, morirán otras 3 personas. Una noche en alta mar, el segundo oficial del barco, conocedor al menos en parte de los contenidos de la caja, decidirá aprovechar la nocturnidad para robarla, dejará cao al guarda de Formosa que la protegía y mataría al músico del barco que se encontraba a bordo, por encontrarse en el lugar y momento equivocados. Tras esto, culparía al guarda de Formosa por la muerte del italiano. Este moriría la mañana después por un pelotón de fusilamiento. Esa misma noche, los ladrones tratarán de huir a las Islas Canarias y un marinero que les descubre será asesinado en el proceso. Nos encontramos en alta mar, en los 2 botes de emergencia que tratan de escapar a las Islas Canarias. En estos se encuentran los 2 formoseños, 3 marineros, un gaviero y el segundo oficial y su ayudante. Aquí, en medio de la noche, empezarán a notar el mar revuelto. Los formoseños, conociendo la situación, se agachan y protegen de los monstruos que se avecinan. Sin previo aviso, sale del mar una lanza disparada hacia el gaviero, matándolo en el instante. Las culpables de este asesinato son las sirenas, que sin perder tiempo asesinarán a todos los que se encontraban en los botes, hasta que el guarda personal del aristócrata abrirá la caja liberando un poder capaz de matar a todas las sirenas, pero acabando con su propia vida. Quedando vivo únicamente el segundo oficial, derrotado, volverá al Obra Dinn solo para ser asesinado por una bala disparada por el guarda de Formosa que se quedó en el barco. Volvemos al barco, donde los que todavía quedan vivos se despiertan fruto de la conmoción, ayudan a cargar los 3 cadáveres humanos que quedan en los botes y el cadáver de sirena que se encuentra con ellos. Ya en la cubierta, la sirena retoma la consciencia y asesina a otros 2 tripulantes lanzándoles pinchos salidos de su cola. Una vez bajan la sirena hasta la bodega, esta matará al cocinero golpeándolo con su cola. Fruto del caos, otro marinero morirá aplastado por la camilla en la que se llevaba la sirena. Acto seguido, el ayudante del capitán se volverá loco y mutilará a otro marinero, matándolo poco después. El ayudante y la sirena serán encerrados en el lanzaret. Debido a los acontecimientos, el capitán decide dar media vuelta e intentar llevar el barco a las Islas Azores. Pero nada más comenzar el viaje, la maldición de la caja que abrió el formoseño atacará el barco. Bestias cangrejo montadas por seres antropomórficos que portan lanzas parecidas a las de las sirenas subirán a cubierta asesinando en el proceso un total de 9 hombres, entre ellos un alférez, el carpintero y su ayudante, el carnicero, el ayudante del cirujano, el ayudante del barco y un puñado de gavieros, finalmente siendo reducida la amenaza gracias al fuego y las armas. En la misma noche de tormenta, debido a los cangrejos, 3 hombres deciden escapar con el penúltimo bote de emergencia que queda en el barco, matando uno de ellos a otro marinero danés por ser el culpable de la muerte de su hermano. Escasas horas después del ataque de los cangrejos, un pulpo del tamaño de varios navíos atacará el barco, matando en el proceso a 16 almas desdichadas. Algunos morirán aplastados por sus tentáculos, otros cayendo por la borda. El barco de emergencia con los 3 hombres es volcado en el mar y varios hombres mueren aplastados y disparados por los cañones que trataban de detener la amenaza desde el interior. En este capítulo también morirá Abigail Hoscut Witherell, esposa del capitán y hermana del primer oficial, el timonel, pieza clave para la conducción del barco y varios cargos relacionados con la milicia. Tras esto, el pulpo simplemente se va junto con la tormenta, dejando al barco con apenas una cuarta parte de los tripulantes que partieron. Mientras todo esto ocurría, el ayudante del capitán, atrapado junto con las sirenas en el lanzareto, es asesinado al abrir la caja de los formoseños, liberando una vez más la maldición. Acto seguido, el capitán intenta negociar con las sirenas, conociendo que el pulpo ha sido parte de su maldición. Tras esto, las asesina y decide tirar todas las conchas doradas que se encontraban dentro de la caja. Justo después, el tercer oficial descubre otra concha escondida dentro de la caja y la tira al mar, acabando con la maldición y sacrificándose en el proceso.
Ya habiendo quedado el barco libre de maldición, se empieza a urdir un motín entre los pocos tripulantes que quedan en el barco. Viendo la situación crítica, 5 tripulantes deciden escapar en el último bote, decisión que un marinero no acepta, matando a uno de ellos y siendo asesinado acto seguido por una mujer a bordo del bote. Los 4 que quedaron en el bote serían los únicos supervivientes a la tragedia del Obra Dinn. Tras esto se sucede una cadena de asesinatos entre amotinados y fieles al capitán, dejando tras de sí 4 cadáveres. Pasada la noche, solo 4 personas quedarán vivas en el Obra Dinn: el capitán, un gaviero, el primer oficial y un marinero. Estos 3 últimos intentan entrar en el camarote del capitán para derrocarlo. Al abrir el capitán la puerta, este le pega un tiro al marinero. Acto seguido, le raja la garganta al primer oficial y mata a golpes al gaviero que intentaba colarse por la parte de atrás. Acto seguido, se sienta en una silla junto al cadáver de su mujer y, siendo por fin el último en pie, el capitán puede dejar el barco. Una vez vista la historia, tanto dentro como fuera del juego, podemos empezar a hablar del tema real de este vídeo, porque, al menos en mi opinión, el Obra Dinn es el mejor juego de detectives de la historia. Pero antes de ver los motivos de eso, al igual que, como dije con la historia, me parecería una auténtica vergüenza hacer un vídeo del Obra Dinn sin hablar de su banda sonora. Así que, empecemos por ahí. Para empezar hablando de la banda sonora, voy a decir que es un álbum que personalmente me encanta, y no solo como la banda sonora de un videojuego, sino para escucharla simplemente como si fuera música normal. Está compuesta por 11 temas, uno de ellos correspondiente a la pantalla de título y 10 cada uno para un capítulo del libro. Prácticamente toda la música que habéis estado escuchando en este vídeo ha sido parte de la banda sonora del Obra Dinn, y ahora me gustaría entrar en detalle al menos en alguna de las canciones. No entraré en todas porque el vídeo se me alargaría demasiado, empezando por la primera canción de la banda sonora, Return of the Obra Dinn. La correspondiente a la pantalla de título. Empezaré diciendo que se nota perfectamente cuál es el anterior juego de Lucas Pope, Papers, Please, ya que si comparamos una banda sonora a la otra, se nota muy bien esa esencia propia que tienen. Pero más concretamente hablando de la canción de la pantalla de título, es una canción perfectamente hecha, muestra exactamente lo que te quiere mostrar. Es la pantalla que te introduce al juego y lo único que sabes hasta ese punto es que hay un barco en medio del mar y nada más. Es una canción que no es pretenciosa, no muestra más información de la que debe y simplemente es una balada épica correspondiente a la historia del barco. Por ejemplo, Fatalidad, que es el tema que suena en su homónimo, siendo el capítulo donde más gente muere y donde el barco es atacado por un pulpo enorme, tiene unos vientos metales muy fuertes, asimilándose incluso a un órgano de iglesia, que muestran perfectamente ese caos que se vivía en el barco, al mismo tiempo que entrevera unos ritmos mucho más suaves y agudos representando la esperanza de los que luchaban contra el Kraken y de que en algún momento esa amenaza desaparecería. Otro tema que representa muy bien su capítulo y que personalmente es mi favorito de todo el álbum es Soldados de la Mar, en el que se pueden escuchar perfectamente 2 melodías diferenciadas, unos ataques muy fuertes y graves que podrían bien representar los cangrejos casi automatizados para recuperar las conchas, y una melodía más compleja y diferenciada, mucho más aguda, que representaría a los tripulantes del barco intentando defender su vida. Podría hablar durante horas de la banda sonora del Obra Dinn, pero este vídeo ya se me va a hacer un poco largo, así que vamos a dejar por aquí la banda sonora. Solamente os voy a dejar con algunos fragmentos de mis canciones favoritas para que veáis la maravillosa banda sonora que tiene este juego. Hablando de otro tema que, aunque no lo parezca en principio, es importante para la jugabilidad del Obra Dinn, es su doblaje. Ahora mismo en pantalla estáis viendo los créditos del juego en el que aparecen los dobladores correspondientes a cada personaje. Esto de aquí es muy importante en un punto en el que entraré más adelante, pero que el doblaje tenga su acento, su tono, su manera de hablar, es muy importante para poder jugar el juego como su experiencia completa. No voy a detenerme más en este punto porque entraré en él más adelante, pero os voy a dejar con los créditos para homenajear a toda la gente que le ha puesto voz a este juego.
Otra cosa en la que voy a dedicar mucho tiempo, pero quería hablar de ello muy rápidamente antes de entrar en la chicha real, es la historia del Obra Dinn. Lo sé, os acabo de contar la historia, pero os he contado la historia tal y como ocurrió y no tal y como la cuenta el juego. El juego hace una cosa muy bien, que es contar la historia desordenada. La historia del juego, cada jugador la puede descubrir de maneras diferentes, ya que en un punto del juego se abren varios caminos y puedes ir en el orden que tú quieras. Pero para esta parte del vídeo voy a usar, aunque parezca un poco absurdo, el orden que tiene el álbum de canciones de Obra Dinn, ya que es un orden bastante válido y bastante correcto viendo cómo transcurre la historia del Obra Dinn. El álbum del Obra Dinn comienza por supuesto por Return of the Obra Dinn, la canción que suena en el título, que por supuesto para este punto no contaremos. Sigue por The End o Conclusión, el último capítulo en el libro y el primero que nos enseñan, mostrándonos que solo quedan 4 personas en todo el barco y cómo mueren esas 4 personas. Siguiendo eso, os voy a decir los siguientes 5 capítulos que se muestran, que de nuevo están desordenados, pero estos en este caso da igual. Serían Fatalidad, La Fuga, Asesinato, Frío Cortante, Soldados de la Mar y Carga Suelta. Los 6 capítulos que pasan entre medias y que no tienen ningún trasfondo mayor a la muerte de varias personas debido a una enfermedad, la caída de la carga o la maldición que todavía no sabemos su origen. Los siguientes 2 capítulos son Prisioneros impíos y La Llamada, los 2 capítulos que nos muestran el origen y el porqué de la maldición que asola el Obra Dinn. Y el último capítulo, que solo se nos muestra si hemos completado el 100% del resto del juego, es Negociaciones. Para este punto, sin tener todavía el último capítulo, somos capaces de deducir lo que ha ocurrido en el Obra Dinn, sin saber exactamente lo que ha pasado. Pero si completas el 100% del resto del juego, al final se te revela el capítulo Negociaciones. En el capítulo Negociaciones, el juego confirma a los que lo hayan deducido y le enseña a los que no lo hayan hecho la verdadera causa de la maldición y por qué paró en el momento que el Kraken dejó el barco. Este punto, aunque no parezca, es sumamente importante para la tesis principal que hablaré en unos minutos. De momento parece un poco absurdo y repetirme sobre la historia que ya conté previamente, pero cobrará sentido en unos minutos. Una vez visto este punto tan importante, aunque no parezca a primera vista, vamos a una vez más, y prometo que será la última, a desviarnos del tema principal para hablar de un juego que me servirá como base para la tesis principal. Este juego es... Shadows of Doubt es un videojuego creado en 2023 por la compañía Cole Powered Games, una compañía afincada en Bristol, en Inglaterra, y que hasta donde tengo entendido es el único juego que han sacado. Shadows of Doubt se podría definir como el sueño húmedo de cualquier amante del Black Noir y los detectives. No voy a entrar mucho en la historia del juego, pero básicamente eres prácticamente un vagabundo al momento de empezar. Pero un vagabundo que, equipado con una serie de artilugios para detectives, una gabardina larga y un sombrero fedora, se moverá entre las sombras para resolver asesinatos incluso antes que la policía. De nuevo, en la teoría parece un juego perfecto, pero es eso, solo en la teoría. En la práctica, Shadows of Doubt no es nada de eso. Es un juego que, una vez lo juegas durante unas horas, se vuelve repetitivo por su propio atractivo principal. Volvamos un poco atrás. Shadows of Doubt es un juego cuyas partidas se generan proceduralmente. Al iniciar la partida, metes una serie de configuraciones y entonces el juego va a crear una pequeña ciudad con todos sus habitantes, conexiones, trabajadores, amigos, camareros, etc, etc. Y luego proceduralmente, a lo largo que vas jugando, irá generando diferentes asesinatos, diferentes casos y diferentes crímenes entre los personajes previamente creados. Explicado de ese modo, el principal atractivo de Shadows of Doubt es su aleatoriedad y que es un juego prácticamente infinito al generarse proceduralmente todo. Pero una vez empieces a jugar el juego, te encontrarás haciendo recados como recuperar un objeto robado o robarle un objeto a alguien, y de vez en cuando aparecerá un asesinato que se suelen resolver de la misma manera, al menos la mayoría. Pero antes de seguir, y debo decir, las comparaciones son odiosas, pero voy a proceder a comparar el Obra Dinn a Shadows of Doubt. Una vez hablado un poco generalmente sobre Shadows of Doubt, voy a comenzar las comparaciones. Realmente no son muchas, son 2 o 3, pero es importante hacerlas para al final del vídeo que entendáis todo. La primera comparación que voy a hacer es a nivel de controles. Estos de aquí son los controles de Return of the Obra Dinn, y estos de aquí los de Shadows of Doubt. Mientras que en Obra Dinn no hay más de 15 teclas y se puede pasar el juego perfectamente con 5 de ellas, en Shadows of Doubt hay 3 pestañas diferentes y cada una de ellas tienes que scrollear con el ratón para poder ver todas las opciones de controles. Otra comparativa que quería hacer es a nivel de gameplay y jugabilidad. Por ejemplo, cuando tú juegas al Obra Dinn, realmente, si lo simplificas un poco, solo hay 3 posibles acciones que puedes hacer. Puedes moverte,
puedes interactuar con cadáveres y puedes interactuar con el libro. A interactuar con el libro llamo mirar información en él, cambiar los nombres de los sinos, etc, etc. Mientras que en Shadows of Doubt puedes hacer prácticamente de todo. Puedes comprar en máquinas expendedoras, puedes comer en restaurantes, comer en un bar, puedes ir a sótanos mugrientos, puedes ir al mercado negro, comprarle a la policía, colarte en el ayuntamiento para ver el registro de ciudadanos, puedes resolver casos, también puedes resolver llamadas telefónicas, puedes resolver robos, etc, etc. En Shadows of Doubt hay montones de opciones para que cada uno se moldee su experiencia como cada uno quiera. Mientras que en Obra Dinn es todo lo contrario. Es un juego, digamos entre comillas, prefabricado, donde Lucas Pope ha colocado cada pista y cada sino en el sitio que él quería que te los encontraras y te pases el juego en el ritmo que él quiere que te lo pases. La última comparación que quiero hacer entre estos dos juegos es referente a la variedad en los asesinatos. Si bien en Return of the Obra Dinn su única mecánica prácticamente son los asesinatos y en Shadows of Doubt hay muchas más, el atractivo principal de los casos de Shadows of Doubt son los asesinatos o desapariciones. Y en la variedad de estos es donde quiero hacer la distinción. Como dije en el anterior punto, Return of the Obra Dinn es un juego prefabricado donde cada pista está colocada en el sitio que tiene que estar, por lo que cada asesinato, salvando las distancias con algunos de ellos, es único a los anteriores. De tal forma que incluso en todos los sinos que los descubres gracias a que alguien dice el nombre de otra persona, cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, los sinos en los que alguien dice el cargo de otra persona o por la forma de hablar tienes que deducirlo. Mientras que en Shadows of Doubt es todo lo contrario. Los asesinatos están creados proceduralmente, por lo que siguen una serie de directrices registradas por los creadores del juego, y la mayoría de ellos se resuelven de la misma manera. O hay una huella dactilar diferente a las demás, o una huella de zapatos diferente a las demás, o una nota con un acertijo cual asesino del zodíaco. Y al final del día te pasas todo el juego resolviendo asesinatos que una vez has hecho 4 o 5 se repiten todos. Una vez hechas todas estas distinciones voy a romper muchas lanzas a favor de Shadows of Doubt. Es uno de mis juegos favoritos y de verdad que me encanta jugarlo. Tiene un mundo impresionante y es increíble ver las conexiones que se generan entre las diferentes personas en esta ciudad. Debo reconocer que lo he utilizado de mala manera como base para afianzar todas las características que quería explicar del Obra Dinn. Ahora que ya lo he explicado todo, por fin podemos ir al tema de este vídeo. ¿Por qué Obra Dinn es una obra maestra? Realmente esta última parte no va a durar tanto como en un origen me gustaría que durara, ya que al fin y al cabo llevo todo el vídeo explicándoos un poco por qué es una obra maestra el Obra Dinn. Esta parte final la voy a utilizar para un poco a modo de conclusión y de tomar todos los datos independientes que he ido dando a lo largo del vídeo para que ahora funcionen en conjunto. Empezamos por supuesto con su intro, lo primero que he contado en el vídeo. Es una intro maravillosa. Te adentra en el mundo de Obra Dinn de una manera que nadie se espera que te adentres. A no ser que hayas leído de que fuera el juego antes de jugarlo, en el momento de jugarlo lo único que sabes es que eres un señor o una señora en un barco con un reloj y un libro. Y nada más. En el momento que interactúas con ese primer cadáver y te adentras en su último instante de vida, el juego te muestra a lo que has venido. Y es una intro simplemente maravillosa, acompañada de la música y unos efectos de sonido que dan escalofríos. Después de eso viene la historia, no la historia en sí, que también, sino cómo te la cuenta, ya que de la manera en la que te presenta la historia del juego, te incluye a ti dentro de esa historia como testigo y relator de ella, y hagas tú mismo las conexiones que el juego no te permite hacer dentro de él. La historia empieza concretamente por el final, dejándote, digamos, con la miel en los labios de qué ha pasado en este barco y por qué está completamente vacío. Una vez terminas el último capítulo, comienzas a ver cómo se ha desenvuelto la historia del Obra Dinn, las catástrofes que le han ocurrido y cómo sus tripulantes han ido pereciendo o huyendo. Casi al final te da pistas de cuál es la maldición que ha atacado al Obra Dinn, en este caso las conchas del aristócrata de Formosa, pero no es hasta el último capítulo que te muestra el juego, Negociaciones, que descubres realmente lo que pasó, pero incluso ese capítulo está escondido detrás de una condición tal como pasarse el 100% del resto del juego. Otro de los grandes puntos, para mí uno de los más importantes de este juego, es la banda sonora, una banda sonora sublime que te hace adentrarte en esos momentos incluso si son estáticos en el tiempo y te permite vivir incluso desde la comodidad de tu casa lo que vivieron algunas de las gentes que murieron en ese barco. Por último, todo lo que lo he comparado con Shadows of Doubt.
Las tres comparaciones que he hecho en esa parte del vídeo se podrían resumir en que Obra Dinn es la destilación más pura del género detectivesco. Tiene unos controles extremadamente simples hasta el punto de ser una mera evolución del point and click. Tiene un set de habilidades tan reducido hasta la esencia que tus habilidades se basan en un reloj y ya está, prácticamente. Y a pesar de estar tan puramente reducido a la mínima expresión del género, es capaz de mostrarte 60 sinos únicos cada uno de ellos y que no dejan de sorprenderte hasta el final del juego. Obra Dinn es un juego maravilloso, recomiendo mucho jugarlo a cualquier persona, incluso si no lo había jugado previamente y ha visto este vídeo. No he hecho spoilers de cómo resolver sinos en concreto, sí de la historia, lo cual sí le resta un poco al juego, pero incluso sabiendo todo el juego, si no sabes cómo resolver los sinos, es una experiencia que recomiendo mucho jugar. Lo mismo digo de Shadows of Doubt. Es un juego maravilloso que, a pesar de los fallos que tiene, me ha dejado minutos con la boca abierta solo contemplando las conexiones que existen en la ciudad y lo viva que está esta por detrás. Si tuviera que resumir este vídeo en dos frases, Shadows of Doubt es un juego con un mundo exquisitamente construido y unos asesinatos simples basados en él, mientras que Return of the Obra Dinn es la expresión más mínima y pura del género detectivesco. Es la esencia pura del género y aún así es capaz de transmitirnos una historia compleja y rica que es capaz de sorprendernos con cada nuevo sino que descubrimos. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Este vídeo es un experimento, ¿vale? Es un tipo de vídeo que no había hecho nunca y que sin duda es el vídeo que más tiempo y trabajo me ha llevado a hacer hasta ahora. Un par de cosas que quería decir. La primera, vais a ver en las partes del vídeo en las que sale mi cara que en algunos puntos cambia la iluminación y el proceso de grabar este vídeo ha sido un proceso largo que he estado grabando en varios días, entonces es lo que hay. Podría haber intentado grabarlo todo de una sola toma, pero habría tardado el triple en sacar el vídeo, así que tampoco quería hacer eso. Otra cosa de la que quería hablar es que creo que en algún punto del vídeo me refiero a la tesis del vídeo como Obra Dinn es el mejor juego de detectives de la historia, en otros Obra Dinn es una obra maestra, que es el título de este vídeo. Este vídeo, como acabo de decir, ha pasado por muchos guiones diferentes y al final se ha grabado prácticamente sin guión, entonces hay algunas partes que salen de unos y otros. Si es así, lo siento, vosotros quedaos, porque al final sale un poco todo lo mismo. Quedaos con que el título de este vídeo es la tesis principal. Última cosa que quería decir, me disculpo, de verdad lo siento, por los clips de vídeo del Obra Dinn y un poco también por los de Shadows of Doubt. Yo no tengo un ordenador tremendamente potente y grabar, por ejemplo, el Obra Dinn, que tiene un montonazo de píxeles en pantalla constantemente, es difícil que quede bien. Y he querido grabar yo todo lo que he podido. Los créditos no he podido y, por supuesto, los trailers de los juegos son los trailers de los juegos. Así que nada más que decir. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí en el vídeo y poco más, la verdad. Si os gusta este vídeo, intentaré hacer más del estilo. Yo quiero realmente hacer otro vídeo del estilo de Shadows of Doubt y de otro juego que no voy a hablar aquí porque no tiene nada que ver con esto, pero que lo quiero hablar. Así que nada, si os ha gustado dejadme like, suscribíos, algún comentario y poco más. Un besazo y hasta la próxima. Chao.